La República Romana no cayó el día en el que Julio César cruzó el Rubicón. Cayó décadas antes. Cayó cuando las reglas dejaron de respetarse. Roma cayó cuando la desigualdad se volvió estructural. Roma cayó cuando el ejército dejó de ser leal al Estado y pasó a ser leal a individuos. Y si entiendes eso, empiezas a mirar a Estados Unidos de otra manera. No porque vaya a convertirse en Roma, sino porque los patrones de erosión institucional son universales. Hoy vamos a hacer algo incómodo. Vamos a trazar paralelismos punto por punto entre lo que pasó con Roma y lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y al final te voy a explicar algo interesante, porque incluso si hay una tormenta, Estados Unidos puede salir consolidado gracias a dos tecnologías: la inteligencia artificial y los activos digitales. Activos que provean de liquidez justo en los inicios de un entorno cuando falta la liquidez, gracias a activos como XRP. ¿Pero cayó realmente Roma o se convirtió en algo diferente? La República Romana no tenía una constitución rígida como la actual. Funcionaba sobre la tradición, sobre los límites no escritos, el respeto a precedentes y una moderación en el uso del poder. El Senado tenía autoridad porque todos aceptaban que la tenía. Era un equilibrio psicológico y cultural. Cuando los actores políticos empezaron a ignorar esas normas no escritas, el sistema quedó expuesto. Pero no colapsó inmediatamente, simplemente perdió estabilidad. Y puede que Estados Unidos esté pasando por un proceso muy parecido, que te voy a detallar hoy. Roma no cayó, la República no cayó, sino que se convirtió en un imperio. Hoy Estados Unidos sí que tiene una constitución, pero también depende enormemente de normas informales. Algo tan sencillo como aceptar resultados electorales sin un litigio masivo. No usar, por ejemplo, el impeachment como un arma rutinaria. No expandir tribunales por conveniencia y no gobernar permanentemente vía órdenes ejecutivas. Y es que en los últimos años hemos visto impugnaciones electorales de gran escala, una judicialización extrema de la política, un uso intensivo de decretos ejecutivos y amenazas cruzadas de procesar penalmente a rivales políticos. Nada de esto es ilegal per se, pero erosiona y genera precedentes. En Roma, el problema no fue romper la ley, fue romper la costumbre. La desigualdad estructural y la concentración que estamos viviendo en Estados Unidos es muy parecida a la que vivió Roma. Tras las guerras púnicas, las élites compraron tierras, los pequeños agricultores desaparecieron y se creó una masa urbana empobrecida. Se creó básicamente una dependencia del Estado para subsistir. Los latifundios sustituyeron al pequeño propietario. Y eso generó un resentimiento estructural. ¿Te suena esto de algo con lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo? Una concentración histórica de la riqueza en el 1%, acceso a vivienda cada vez más difícil, una deuda estudiantil masiva y una consolidación corporativa en Big Tech, Big Finance y Big Pharma. Básicamente, una desaparición progresiva del pequeño negocio en múltiples sectores. El pequeño agricultor romano fue desplazado por latifundios y el pequeño emprendedor moderno compite contra conglomerados con acceso privilegiado a capital barato. No es idéntico, pero la dinámica de concentración es comparable. Cuando la clase media percibe que el sistema ya no es simétrico, la legitimidad se erosiona. Otro punto muy parecido es cuando la violencia entra en la política. En Roma, el asesinato de Tiberio Graco fue el punto de inflexión. Por primera vez en siglos, la violencia política se normalizó. Después vinieron más asesinatos, más purgas, más proscripciones y la violencia se volvió una herramienta. Estados Unidos no se encuentra en una guerra civil, pero tenemos el 6 de enero, tenemos intentos de atentado contra figuras políticas, como es el actual presidente de Estados Unidos, amenazas crecientes, una polarización máxima en décadas y una hostilidad abierta en redes y medios. La violencia no domina el sistema, pero ha dejado de ser impensable. Y cuando deja de ser impensable y pasa a ser comprensible, el umbral psicológico baja. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Roma. Algo muy parecido está ocurriendo con la lealtad del ejército. En Roma, cuando cayó Mario, se profesionaliza el ejército. Los soldados sin tierra se alistan y dependen económicamente del general. La lealtad cambia. Antes dependían del Estado y después pasan a depender del individuo. Eso fue estructuralmente devastador. ¿Cuál es el paralelismo moderno con el ejército de Estados Unidos? Estados Unidos no tiene generales marchando sobre Washington, pero sí que vemos dinámicas de personalización del poder. Ese debate constante sobre el Deep State, la desconfianza entre agencias federales, acusaciones cruzadas de politización del FBI y el Departamento de Justicia, y una retórica de lealtad institucional versus lealtad partidista. Hay un paralelismo aún más profundo.
No es el ejército el que hoy defiende el poder estructural, es el sistema financiero. Desde el año 2008, y especialmente desde la crisis repo de septiembre del año 2019, el sistema depende de la liquidez centralizada. La Fed y el Tesoro lo coordinan. Cuando el sistema necesita un rescate, se imprime. Y en Roma, el ejército pasó a depender del general. En Estados Unidos, el sistema económico depende de la liquidez centralizada extraordinaria, y en ambos escenarios eso crea una fragilidad sistémica. Después tenemos la guerra social, una presión de integración. En Roma, los ciudadanos italianos querían una ciudadanía, querían ser ciudadanos. Roma se negó. Como consecuencia estalló la guerra y finalmente concedieron lo inevitable. Pero vino después de sangre, mucha sangre. Hoy en Estados Unidos vemos algo muy parecido, un debate migratorio intenso, una tensión federal versus los estados y una polarización cultural sobre la identidad nacional. Hay desacuerdos muy profundos sobre el modelo social. Esto no es una guerra social, pero sí una presión estructural sobre la definición de ciudadanía y pertenencia. Cuando el consenso básico sobre identidad política se erosiona, el sistema se tensiona. Y es que en Roma vimos cómo Sila marchaba sobre esta ciudad, Roma. Tomaba el poder, establecía listas de proscripción y confiscaba propiedades, reforzaba el Senado y creaba un precedente. Si uno pudo hacerlo, otros también podían. Estos precedentes también existen en la historia moderna. En Estados Unidos hay un cuestionamiento abierto de la legitimidad electoral. No entro a defender una posición u otra, simplemente te describo los paralelismos. Hay amenazas constantes de ampliar la Corte Suprema y existe un uso extremo del sistema judicial. Hay una retórica muy extendida para encarcelar a los rivales políticos. Y aunque no es lo mismo que marchar con las legiones, estos precedentes históricos crean nuevos estándares. En Roma, el precedente fue letal. En la historia moderna, en el caso actual Estados Unidos, es muy parecido. Roma cayó porque había una desigualdad estructural, una polarización de las élites, normas rotas y una violencia extremadamente normalizada. El ejército se había personalizado. En Estados Unidos hoy tenemos algo muy parecido. La confianza en el Congreso está en mínimos históricos, la confianza en los medios está muy fragmentada y también la desconfianza en el sistema electoral, en la banca y en la Reserva Federal. Básicamente la polarización está a unos niveles récord. Y el pegamento institucional es la confianza. Cuando la confianza se erosiona, la tormenta ya empezó. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Roma y Estados Unidos? Pues que Roma no tenía una constitución moderna, no tenía un sistema federal fuerte y no tenía un mercado financiero global integrado. No tenía tecnología, pero Estados Unidos sí. Y ahí está la clave, porque aquí viene lo interesante. Roma sobrevivió, la caída de la República y la transformación a un imperio sobrevivió y se produjo gracias a la infraestructura, al control financiero, a la red de comunicaciones, las famosas calzadas, una moneda común y un ejército profesional permanente. Hoy Estados Unidos tiene dos herramientas equivalentes. En primer lugar, la inteligencia artificial. La IA es la infraestructura estratégica del siglo XXI. Roma construyó carreteras, acueductos, logística militar y una administración estandarizada. Eso le dio ventaja sobre cualquier rival. Hoy, la IA optimiza la defensa. Tenemos el mejor ejemplo con Palantir. Optimiza la logística, optimiza las finanzas, optimiza la inteligencia y domina la productividad. Todo eso lo hace la IA y se va a acentuar con el paso de los meses. El país que lidera la IA lidera la estructura del poder futuro. Y en este caso es Estados Unidos. La segunda pata son los activos digitales. Roma consolidó el dinero como moneda dominante. Una moneda común facilita el comercio, los impuestos, el control territorial, la liquidez imperial. Y hoy el sistema financiero global necesita algo muy parecido. Una liquidez instantánea, sin tener que imprimir dólares, una reducción de la fricción y una infraestructura de liquidación eficiente. Aquí entran los activos digitales, no como algo especulativo, sino como una infraestructura básica, estratégica, para dar continuidad al imperio de Estados Unidos. Esta sinergia, la sinergia de la IA y de los activos digitales, es letal. La IA necesita datos, velocidad, una liquidación instantánea y una automatización financiera. Y eso es precisamente lo que permiten los activos digitales, una liquidación casi instantánea, casi inmediata, una interoperabilidad global, la reducción de la fricción bancaria. Roma integró el territorio con carreteras y una misma moneda. Y Estados Unidos puede integrar la economía digital con la IA y los rieles financieros digitales, con las divisas digitales, que entre sí se van a retroalimentar. Más IA, más eficiencia financiera, más infraestructura digital, más competitividad global. Rey Dalio lo está diciendo, estamos viendo la caída del imperio de Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que ocurrió con Roma, pero se equivoca en cómo va a continuar el sistema. Estamos viendo una pérdida continuada de la soberanía de las naciones a favor de una élite tecnocrática, una especie de marxismo tecnocrático o tecnológico, y no va a ser China la que ocupe el lugar de Estados Unidos, sino que lo va a hacer la
tecnología. Por eso la imagen que te he puesto al principio de este vídeo refleja perfectamente el proceso que estamos viviendo. Melania Trump dando paso a un robot humanoide que pasa antes que ella, ese pasillo, continúa andando por el pasillo por delante de ella y a continuación ella le da el paso. Una forma muy simbólica de decir que es la era de la tecnología y el ser humano se queda atrás. En este contexto es cuando entra XRP. El mundo se enfrenta a una crisis de liquidez, a una fragmentación y a una necesidad de eficiencia. Necesita una infraestructura puente. Estamos viendo cómo Irán le exige al resto de países yuanes para poder pasar por el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos no va a aceptar esto. Estados Unidos no va a aceptar los yuanes chinos. Irán no va a aceptar los dólares, pero quizá ambos acepten oro, una vuelta al patrón oro, liquidando ese oro con activos digitales. XRP no es una narrativa especulativa, es una infraestructura de liquidación transfronteriza. Y en un entorno de tensión geopolítica, de fragmentación de sistemas y de una necesidad de liquidez rápida, un activo neutral puente interoperable tiene un sentido estratégico. Por eso creé esta infografía, para que de una forma visual y con una sola imagen pudieses entender las sinergias que Estados Unidos está creando con el sector de activos digitales. Las puertas giratorias existen y estamos acostumbrados a que existan con el sistema financiero tradicional, con la banca y los reguladores que hacen las normas, que dictan las normas, que las crean y que las ejecutan para el propio sistema financiero. Hemos visto cómo esas puertas giratorias ocurren con el sector energético y de nuevo también con los reguladores. Hemos visto muy recientemente cómo esas puertas giratorias ocurren también con el sector farmacéutico y los puestos más importantes en Estados Unidos. Hemos visto también cómo esas puertas giratorias ocurren con el Departamento de Defensa y las empresas armamentísticas. Pero algo que pasa completamente desapercibido son las puertas giratorias que tiene Estados Unidos con las empresas de Web3, las más relevantes, destacando HBAR y Ripple, aunque no son los únicos. Roma no murió, se transformó, la república cayó, pero el imperio se consolidó. Estados Unidos puede estar atravesando su tormenta antes de la tormenta, que es como definen la transición de Roma, de una república, a un imperio. La tormenta antes de la tormenta. Pero Estados Unidos tiene una serie de herramientas que Roma no tuvo. La IA y una infraestructura digital. Y lo que estamos viendo es una transición controlada, una demolición controlada del antiguo sistema hacia uno nuevo. La IA y la infraestructura digital. Si estas dos tecnologías se utilizan y se van a utilizar para reforzar la eficiencia y la liquidez, pueden consolidar el poder en vez de perderlo. La pregunta no es si hay una tormenta, que es evidente que la hay. La pregunta es quién saldrá del otro lado con la infraestructura lista. Roma lo hizo con las carreteras y las monedas. Estados Unidos va a hacerlo con la IA y con los activos digitales, en concreto con activos como XRP. Y cuando eso ocurra, será evidente que no estamos ante el fin de un sistema, sino que simplemente estamos ante la transformación del sistema. Estamos dejando atrás el capitalismo, estamos entrando en una era postcapitalista, donde los estados, repito, pierden soberanía y lo hacen a favor de entidades supranacionales, de las grandes tecnológicas, de infraestructuras digitales, para que comience una nueva era tecnocrática, una especie de neofeudalismo tecnocrático o marxismo tecnológico, llámalo como quieras, donde básicamente el producto eres tú. Y si esto te parece ciencia ficción o te parece muy exagerado, pregúntate por qué personas del perfil de Rosy Ríos, una persona que ha sido secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, se une a la junta directiva de Ripple. ¿Por qué Michael Barr, ex vicepresidente de la Reserva Federal, ha sido asesor de Ripple? Pregúntate por qué Craig Phillips, un ex de El Tesoro de nuevo como Rosy Ríos, está en la junta directiva actualmente de Ripple, que por cierto es un ex de BlackRock. Pregúntate por qué Sandy O'Connor, la mujer a la que consideran la banquera más importante de Estados Unidos, está en la junta directiva de Ripple y de BNY Mellon. Y así un largo etcétera de personas, ex asesores, ex autoridades del gobierno de los Estados Unidos, girando alrededor de una serie de empresas de Web3, Ripple, HBAR, Securitize, la DTCC, simplemente con el objetivo de asegurarse el control de la información financiera del siglo XXI. El futuro del sistema financiero no se improvisa y el mejor ejemplo de ello es Ripple. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema